Nos vamos a hablar del tema favorito nuestro. ¿A quién sigue la corrupción? La corrupción. O el enriquecimiento ilícito. Pero no es favorito nuestro, no es el de ciertas personas. A nosotros nos gusta denunciarlo. Sí. Mauricio Beltrán nos trae hasta ahora a la persona que tiene hoy contra las cuerdas. No sé si usted me lo autoriza que lo diga. Sí, porque pues los pone a dar explicaciones a los políticos que les duele mucho cuando les tocan el tema ya judicial. Contra las cuerdas a un congresista del Partido Liberal, su nombre es Juan Pablo Gallo. Exalcalde de Pereira. Exalcalde de Pereira. Repetimos, Partido Liberal Colombiano. ¿Quién es su invitado, Mauricio? A ver qué es lo que nos cuenta. ¿Cuáles son las realidades detrás de este señor? Nuestro invitado es Daniel Silva, él es el diputado del departamento de Risaralda, fue quien en su momento hizo las denuncias contra el entonces alcalde y hoy senador por Juan Pablo Gallo por enriquecimiento ilícito. Esto por la compra de un apartamento. Pero vamos rápidamente con nuestro invitado, diputado, bienvenido a Sigue la W. Cuéntenos un poco más o menos en qué consiste este delito, esta presunta responsabilidad en el enriquecimiento ilícito por parte del entonces alcalde y hoy senador Juan Pablo Gallo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, un cordial saludo, Mauricio, para todo el equipo de trabajo de la W Radio. Bueno, contarles que esta denuncia la inicié desde el año 2016, yo en el departamento de Choveduría. El hoy senador Juan Pablo Gallo fue el alcalde de la ciudad de Pereira para el periodo 2016-2019 y cuando solo llevaba 3 meses de alcalde apareció con un apartamento que el precio comercial en la ciudad, y así lo saben todas las inmobiliarias y demás, supera los 1.000 millones de pesos para esa época, pero lo registra por tan solo 400 millones de pesos, 200 justificados en un leasing del Banco de la Vivienda, banco donde la alcaldía de Pereira tenía la mayoría de cuentas institucionales y públicas y es la que le da el leasing al alcalde de la época, 200 millones y otros 200 que él entrega en efectivo a la constructora. 400 millones en el papel, pero un apartamento superior a los 1.000 millones. Yo radico la denuncia en Fiscalía desde el año 2016 y arranca la investigación, porque él tan solo lleva 3 meses en el cargo y el Consejo Nacional Electoral no le había hecho la reposición de votos y según el informe de cuentas claras que él entregó, había terminado con pasivos, de tal manera que no existía una justificación de dónde había sacado los 200 millones de pesos en efectivo. Diputado. La investigación arranca. Y en medio de la investigación ante la Fiscalía, él argumenta que los 200 millones de pesos se los presta el empleador de su esposa, que es un empresario muy conocido en la ciudad de Pereira. Pero la Fiscalía, queriéndole hacer en su momento el mandado al alcalde de Pereira, solicita la preclusión de este caso, es decir, el archivo definitivo, y de manera sorprendente e imparcial la justicia en Pereira, tanto un juez del circuito como el Tribunal Superior de Pereira le niegan al hoy senador esa preclusión, porque encontraban que había méritos para seguir investigando ese Diputado, posible enriquecimiento ilícito. Sobre eso quiero preguntarle justamente, y es esa petición que hizo la Fiscalía en su momento de que este proceso fuera archivado, sin embargo no la razón, y hoy por competencia al ser senador de la República pasa a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué la Fiscalía en su momento no tomó decisiones al respecto? ¿Qué se supo del fiscal que estaba? ¿Tomaron pruebas o qué fue lo que pasó? Bueno, Mauricio, muy buena la pregunta. Lastimosamente en el eje cafetero muchos organismos de control están cooptados por la politiquería tradicional. Ahí tienen los escándalos de las últimas semanas del senador Castaño y las investigaciones de estos alcaldes del eje cafetero. Entonces la Fiscalía realmente no hizo su tarea de investigación. Yo como denunciante fui quien aporté la mayoría de las pruebas, escrituras, certificados de tradición, los documentos del Banco de Vivienda sobre el leasing, las cuentas que la vivienda tenía de dineros públicos de la alcaldía también para esa época. Pero afortunadamente, tanto el juez penal del circuito y en segunda instancia los magistrados del Tribunal Superior de Pereira en su sala penal negaron la reclusión y le dijeron a la fiscal, le jalaron las orejas y le dijeron, usted no solicite la reclusión de este caso porque acá hay elementos. Los señores están diciendo que el apartamento hay un leasing
y previamente el señor Juan Pablo Gallo venía con otra propiedad en leasing, entonces no es lógico que él diga que sacaba un segundo leasing y mucho menos que lo iba a vender el primero que tenía porque los bancos prohíben esto dentro de sus cláusulas. Entonces ellos se enredaron en la defensa ante el tribunal y finalmente el tribunal termina diciendo ¿qué debía hacer la fiscalía? Que durante 2 años más, porque esta preclusión se intentó en el 2019, en 2 años más la fiscal no hizo nada adicional, no llamó a imputación y afortunadamente hoy llega este proceso a la Corte Suprema de Justicia porque su condición de senador de la República como aforado implica que pase a la lupa de esta alta corporación. Y vemos hoy la noticia que publica la W, donde efectivamente encuentra méritos de entrada para llamarlo indagatoria, porque yo ya veo al senador en su cuenta de Twitter diciendo que es una simple indagatoria, y no, resulta que es que la Corte Suprema no llama siempre indagatoria, puede archivar de entrada. Sí, eso es importante, ni es culpable, pero tampoco quiere decir que sea algo menor, es importante y la Corte está revisando lo que usted dice que la Fiscalía no hizo por esas conexiones muchas veces regionales, pero quiero preguntarle, diputado, si en esa investigación que usted hizo usted pudo encontrar la conexión de ese enriquecimiento ilícito con algún contrato o con algún dinero en particular que se manejó en la alcaldía o con otros vínculos. ¿Qué otras pruebas ha podido usted recopilar durante estos años para comprender un poco más de dónde salió ese dinero para que él pagara este millonario apartamento por el que se le investiga? Bueno, Paola, muy interesante la pregunta por lo siguiente. Lo que nos dejó a nosotros como pereiranos sorprendidos es que él aparezca con esta propiedad cuando solo llevaba 3 meses. Las grandes contratos que se vinieron durante ese año, por ejemplo, es la APP del aeropuerto Matecaña. Esto es lo que la Corte Suprema tiene todos los medios y es muy buena investigando. Nos ayuda a encontrar cuáles de esos grandes contratos que se celebraron ese primer año y el segundo año de su alcaldía pueden tener algún tipo de conexión. Entregó él nuestro aeropuerto en concesión a 20 años al Grupo Solarte, socios de Odebrecht, socios en la Ruta del Sol, por ejemplo, y hoy al aeropuerto acaba de ganar ese consorcio, por ejemplo, no pagarle las estampillas del adulto mayor y la estampilla Procultura. Perdimos allí más de 7.000 millones de pesos en intereses de mora que había de este proceso y fue uno de los contratos que firmó el señor alcalde. Entonces, lo que deja preocupado este caso es que surge con el apartamento apenas cuando llevaba 3 meses. Esa es la pregunta. Él no ha sabido decir bien, ni en la fiscalía, y ahora tendrá que decir y nuevamente declarar ante la Corte efectivamente si esos 200 millones los prestó el empleador de su señora esposa o efectivamente la Corte nos ayuda a dar luces sobre esta situación, porque durante la alcaldía de él, los pereiranos y la opinión pública no puede olvidar que se condenó su secretario de Desarrollo Social y la W lo publicó en su momento por cobrar pedicure, manicure a más de 100.000 pesos al adulto mayor y terminaron condenados los contratistas y su secretario de Desarrollo Social. Entonces, son varios contratos que durante el periodo del señor alcalde Juan Pablo Gallo y senador quedaron en la lupa de los organismos de control y afortunadamente hoy por ser aforado, pues la Corte, después de 6 años de estar a esta denuncia, pues lo llama a esta indagación. Pero precisamente al mismo tiempo que llega la denuncia a la Fiscalía, llega también a la Procuraduría General de la Nación y en ese sentido va la respuesta frente a este caso que nos envía justamente el senador Juan Pablo Gallo. Él dice que la Procuraduría en ese momento, y es el documento que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, archivó la investigación. En el segundo documento, en la segunda foto, podemos ver muy claro que la Procuraduría en el resuelve, ordena archivar y entonces él explica que cuando la Fiscalía pidió la preclusión lo hizo precisamente porque ya era un tema juzgado, pero en materia disciplinaria. Yo quiero saber si usted tiene detalles de por qué la Procuraduría termina pues archivando esta investigación si se supone que están todas las pruebas. Bueno, muchas gracias Paola por la pregunta. Claro, hacerle la claridad a los oyentes
que un tema muy diferente es el proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría y un tema muy diferente es en materia penal lo que tenía en su momento la Fiscalía y hoy la Corte Suprema de Justicia. Muchas veces los servidores públicos son investigados y son absueltos en uno de los organismos de control, pero es que la Procuraduría le va a investigar a él el tema disciplinario y por supuesto puede que por adquirir un apartamento la Procuraduría justifique que hace parte de la órbita particular de sus negocios y que no hay ninguna falta disciplinaria. Eso es totalmente lógico y por eso se lo archiva. Pero ojo, otro tema es que un servidor público aparezca con su patrimonio incrementado cuando llevaba solo 3 meses en la alcaldía. Ahí ya estamos hablando es de un posible delito de enriquecimiento ilícito y es lo que hoy está haciendo la Corte. Y muchas veces hemos visto casos de senadores, por ejemplo, la parapolítica, los absolvía la Procuraduría, pero ¿qué hacía la Corte Suprema? Pues condenó más de 40 congresistas por esos vínculos. Entonces, creo que ahí sí están asesorando mal al senador cuando sale a mostrar un tema disciplinario sobre el cual no hemos tocado, sino que estamos hoy precisamente es hablando del llamado que le está haciendo la Corte Suprema de Justicia. Ya conoceremos en las próximas horas el contenido del auto y las pruebas que ordenó decretar la Corte y, por supuesto, la declaración y la versión libre que él tendrá que dar ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Señor, pues eso es lo que se va a esperar en las próximas horas. Diputado Daniel Silva, muchas gracias por estar en Sigue la W y pues Juan Pablo, eso es señora. Pero mire que de todas formas el senador Juan Pablo Gallo dice que en el auto de archivo de la Procuraduría quedó comprobado, eso es lo que él dice, la respuesta que nos envía, sí, que el apartamento él lo compró con un crédito de la vivienda, que como cualquier colombiano que se endeuda para comprar casa, él también lo hizo y que así lo define el auto de archivo de la Procuraduría. Claro. Obviamente lo que nos explica el diputado es que la Procuraduría investigó el tema disciplinario, no el tema del enriquecimiento ilícito, pero la Procuraduría, según él, dice que, claro, que sí, que se comprueba que fue con un crédito de la sala de instrucción, exacto, que son los encargados de dar las pruebas. Porque la Fiscalía no lo hizo. Bueno, pues diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Mauricio, gracias por el invitado. Paola, gracias por nuestro momento de Ecopetrol. Andrea, gracias por Astrid Salamanca. En fin, gracias a ustedes por estar con nosotros en Sigue la W.